Hola, bienvenidos. Él es venezolano, nació en el exilio y vive en el exilio. Es un gran periodista, un enorme periodista venezolano, escritor, autor de telenovelas exitosísimas en su país antes de este segundo exilio que vive hoy. Es un experto en salsa, ha escrito un tratado en serio, sobre ese género musical, y dicen que las personas cuyo nombre es César están como predestinadas al éxito. Él es César Rondón, en diálogo con CNN. El periodista y escritor César Miguel Rondón nació el 18 de noviembre de 1953 en Ciudad de México. Sus padres se habían ido a vivir allí huyendo de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. En 1958, tras la caída del régimen, la familia Rondón regresó a su país. Estudió filosofía en la Universidad Central de Venezuela y comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello. Rondón tiene una larga trayectoria en medios escritos, radiales y televisivos. Además, ha publicado 4 libros y escrito varios guiones de teatro, películas y telenovelas, por los que ha recibido 16 premios de distintas instituciones en Venezuela. Durante 30 años, condujo un ciclo radial que no tenía nombre, pero era conocido popularmente como El Programa de César Miguel. En enero de 2019 salió del aire, tras haber denunciado censura por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Tras ese episodio, se fue a vivir a Miami, donde conduce 30 minutos en la emisora Unión Radio. Esta fue la bio CNN de César Miguel Rondón. Hola, César. ¿Cómo estás, Marcelo? Estoy doblemente honrado de recibirte aquí en CNN. Primero por tu figura, es un gran honor tenerte y conocerte. Y segundo porque hace mucho tiempo que no veo personalmente a un entrevistado. Yo ya me creía que un entrevistado era una persona que aparecía solamente en un Zoom. ¿No sé? Así, en la computadora allí. Bueno, quiero tocar un entrevistado, quiero abrazarte. Bueno, pero me dijeron que teníamos la distancia exacta, ¿no? Exactamente. Que estaba fríamente medida. Exactamente. Pero para mí es un honor estar aquí, de verdad. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Te he visto, te he escuchado en circunstancias muy contrapuestas, por ejemplo, hablando de dramáticas cuestiones políticas en la radio y en la televisión, o tocando la batería en un programa de la genial Erika de la Vega. Así. He visto todo eso, te he escuchado, escuché tus podcasts, escucho tu programa de radio, te he visto por la televisión. Y siempre estás igual. Nunca un tono para arriba o un tono para abajo. ¿Advertiste eso? No, yo siento que cambio mucho, ¿no? Pero bueno, si tú dices que... Sos como una suerte de maestro de la moderación, ¿no? Eso me han dicho. Práctica que está perdida en muchos planos de nuestra profesión, ¿no? A mí me dicen a veces, usted siempre es tan ecuánime. Y yo le digo, no, yo lo que soy es calvo. Yo me quedé calvo por la ecuanimidad, tratando de mantener control, porque en este oficio, tú lo sabes, Marcelo, uno pasa por cada sub y baja que de repente... Pero tratas de mantener la ecuanimidad. Uno no creo en ese amarillismo de gritar y exaltar una situación, sea buena o sea trágica. Yo creo que mejor hablamos en confianza y cierto tono moderado pues te abre las puertas. Claro, te he escuchado con mucha mesura decir cosas tremendas que yo conozco y sé que son ciertas, porque son de mi país, por ejemplo. A ver, ¿qué oíste? Bueno, vamos a hablar después de los Kirchner, ¿no es cierto? Y de Chávez, obviamente. Pero los socios. Con la misma calma que tocando la batería con Erika, ¿no es cierto? Y eso me ha llamado la atención. Tal vez tenga que ver con... ¿Sabes que hay una teoría, no sé si es cierta, pero a mí me gusta mucho creerla, acerca de las personas que reciben por nombre César, ¿no es cierto? Claro, porque hay gente que supone que quien recibe por nombre César, el nombre determina su conducta y su destino, ¿no? No al revés, ¿no es cierto? Las personas que se llaman César, bueno, el nombre César es un nombre eléctrico, ¿no es cierto? Sí, el emperador. Exactamente. Las palabras
palabras como Kaiser o como zar derivan de César, ¿no es cierto? Entonces, claro, se supone que quien se llama César hereda algo, ¿no es cierto? Algo, una visión del poder, un dominio de la situación, ¿no es cierto? Y César quiere decir, o era antiguamente, probablemente no era un nombre, era tal vez un apellido o un apodo, que quiere decir o quería decir cabellera, ¿no es cierto? Que es lo que vos vendrías a no tener, ¿no es cierto? Ya le fallé el nombre, ya. No soy tan emperador. Sí, sí. César Rondón. Y he buscado cuántos rondones hay en el mundo. Y encontré... Oye, pero ha hecho un trabajo curioso. Y encontré que, por ejemplo, hay 2 en Japón. Hay 600 en la Argentina, hay 3.000 en España y 82.000 en Venezuela. Venezuela se llenó de rondones, de gente que se llama Rondón de apellido. Espero que sean buena gente todos, o la mayoría. No lo sé. Yo tengo mis sospechas. Últimamente han surgido muchos personajes en el régimen que de repente tienen como primero o segundo apellido Rondón. El mismísimo Cabello. Cabello es Cabello Rondón, pero no somos familia. Claro. He conocido mucha gente, César, que ha nacido en el exilio o que ha ido al exilio. Pero no conozco a nadie, excepto a vos ahora, que le hayan ocurrido simultáneamente las 2 cosas, ¿no? Que haya nacido en el exilio y haya vivido posteriormente, ahora, en el exilio, aquí en los Estados Unidos, ¿no? Es curioso. Yo nazco, tanto mi padre como mi madre, que eran fundadores del Partido Acción Democrática y eran activistas. En Venezuela. En Venezuela, a ambos los exilian. De hecho, es una historia conmovedora porque ellos se casan antes del exilio, se casan en la cárcel, mi papá estaba preso. Y la dictadura de Jiménez. De Pérez Jiménez. Pérez Jiménez. Años 50. Sí, años 50. Y entonces se casan, por un lado se casan y los separan y no se vuelven a encontrar sino hasta 2 semanas después en el aeropuerto. Y en el aeropuerto se encuentran para abordar el primer avión que saliera al exterior. Ese avión salió a La Habana. Y al llegar a La Habana había ya una colonia de exilados interesante en México, entre los que estaba Rómulo Gallegos, que había sido el presidente, Andrés Eloy Blanco, y mi papá. Llegan arreglado todo para volar a México. Al llegar a México, en la aduana, en inmigración, le dan la bienvenida, saben que viene como exiliado político, México en eso muy generoso, y le dice: ya usted tiene trabajo. Dice: sí, yo voy a ser el chofer del poeta Andrés Eloy Blanco, con el pequeño detalle de que Andrés Eloy no tenía carro, no tenía coche, entonces era todo un parapeto. Claro. Y yo crezco en un hogar donde la familia eran los exilados. Ana Luisa Llovera, que fue una periodista insigne en Venezuela, era nuestra abuela. Y era nuestra abuela porque mi hermana, la que me sigue, cuando los domingos iban los abuelos a visitar a los nietos en el edificio, nosotros no teníamos a nadie. Y un buen día llegó Ana Luisa a visitar, como siempre, y mi hermana le dijo: abuela, abuela, para no quedarse. Bueno, Ana Luisa se murió siendo mi abuela y la abuela de todos nosotros. Entonces, esa era la noción de familia. Había mucha compenetración. Y creces tú en un hogar donde la política es la conversación cotidiana. Amaneces hablando de política. Y para mí había una palabra recurrente que retumbaba constantemente: Venezuela, Venezuela, Venezuela. Porque el exilado político solo piensa en regresar. Se siente que siempre es una persona como de paso. Y eso que mis padres estuvieron en México 8 años, hicieron raíces allí, con una gratitud inmensa hacia México. Nacieron 3 de sus hijos, los 3 mayores. Y ahora a mí me ha tocado pues la inversa, ¿no? Cuando me toca salir, que
tuve que salir en unas circunstancias bastante aparatosas. Me despido de mi madre, ¿no? En ese momento mi mamá tiene, 95 años, ¿no? En perfecto estado de lucidez. Ella sabía exactamente el destino al que yo voy, las circunstancias a las que yo voy. Y bueno, era una manera de... ¿Qué cosa, no? La historia ha dado la vuelta y volvemos exactamente al mismo punto. Yo no sé si el exilio sea un sino que te persigue, en todo caso un sino no precisamente grato, ¿no? ¿Nos podés contar algún detalle de esa circunstancia de cuando debiste salir de Venezuela esta última vez? Sí, Maduro en cadena de radio y televisión me acusa, junto a un destacado profesor universitario, sociólogo, Tulio Hernández, de ser incitadores al odio. Esto por un tuit que yo había publicado, y yo no soy precisamente una persona que crea en odios ni que incite a los odios, pero ese fue su criterio. Evidentemente consulto qué implica. Dice que yo soy un incitador al odio y que debo estar preso. Bueno, las personas que consulto me dicen, mira, cuando el presidente de un país totalitario dice que tú debes ir preso, tú vas preso. No lo dudes, mañana o pasado. Yo tenía que venir a Miami por asuntos de trabajo, y cuando voy al aeropuerto con mi esposa y 2 de mis hijas, nos quitan los pasaportes porque aducen que fueron denunciados como robados. ¿Cómo que robados? Si nunca los hemos soltado. Para hacerte la historia corta, nos quitan los pasaportes, nos hacen firmar un papel donde nos dicen, me consta que me trató bien el funcionario de la aduana, etcétera, etcétera, y que yo traté de salir con un pasaporte robado. Eso lo tuvieron que firmar mis hijas, mi esposa. Entra un periodo de meses muy incómodo. Yo trato de sacar a mis hijas, lo logramos después de algunas gestiones, y mi esposa sale un poco después. Quedo yo solo en el aeropuerto, en Caracas, en una circunstancia bastante incómoda, ¿no? Yo nunca he querido ni pasar por víctima, ni mucho menos. Además, porque no creo que el periodista sea la noticia. El periodista se ocupa de la noticia, pero no es correcto que él sea la noticia. De manera tal de que yo traté de mantener mi bajo perfil periodístico. Pero vives bajo la tensión de que en cualquier madrugada te tumben la puerta por algún allanamiento, por cualquier circunstancia. Estamos viviendo en tiempos de absoluta arbitrariedad. Y después, milagrosamente, logro recuperar mi pasaporte. Algunos me dijeron para sacarme por los caminos verdes, que llaman trochas por la frontera en Colombia, en alguna lancha hacia Aruba. Y yo decía, yo no voy a salir escondido, ni disfrazado. No. Alguien me dijo que puede salir disfrazado de sacerdote, yo no, con esta cara de cardenal mínimo. Man. Total que yo no voy a salir, yo salgo por el aeropuerto porque yo no he cometido delito, ¿no? Además, no quiero que pese eso. Total que voy al aeropuerto y la situación es complicada cuando el funcionario de la inmigración me agarra el pasaporte y me dice, aquí hay un problema. Le digo, mira, le digo yo, ese pasaporte me lo quitaron ustedes hace unos meses. Si yo lo tengo es porque lo obtuve legalmente. Usted no va a pensar que yo me metí en la oficina de identificación y lo saqué de una gaveta, ¿no? Entonces, yo le agradezco que si hay algún problema, usted me llame a su gerente, a su supervisor. Se va. Yo no sé cuánto tiempo se fue a consultas. Cuando regresa solo. Yo le digo, mire, le dije que... No, tranquilo, señor Rondón, usted va a salir. Pero no regrese. Wow. Y me sella el pasaporte. Y yo salgo con un carry-on en el cual yo llevaba
par de franelas, par de interiores, calzoncillos, y un escapulario que me dio mi madre cuando me había despedido el día anterior. No llevaba ni computadora, ni teléfono, ni nada, porque si me volvían a detener era porque ya definitivamente iba a ir al SEBIN. Y yo no quería que nada de mis aparatos electrónicos cayese en manos de ellos. Porque el SEBIN es el helicoide. El SEBIN es el helicoide, sí. Claro. Donde está el servicio de inteligencia. Wow. Te voy a contar después del corte cuál es casualmente la palabra central que define hoy la campaña electoral en mi país, en la Argentina. Ya venimos. Te contaba recién cuál es la palabra que está definiendo la campaña electoral en mi país, en Argentina, que es la palabra odio, ¿no? El kirchnerismo utiliza la noción del odio para dividir el país. O sea, quien critica, quien plantea, quien observa, es una persona que odia, ¿no es cierto? Sé que en tu país, en Venezuela, había no sé si había o hay, una ley que regula el odio. Claro, esa es la ley que se implementa en esos tiempos y bajo la cual caigo yo y caemos tanto, porque somos incitadores al odio. El chavismo funcionó y tuvo mucho éxito, sobre todo Chávez, que era un gran manipulador, era un farsante extraordinario. Como comediante hubiese sido genial, ¿no? Él se basa en fracturar la sociedad. Ese es su norte. Y entonces los divide. Los que están conmigo son los buenos. Los que no están conmigo, evidentemente, son los malos. No hay término medio. Entonces, para poder garantizar que cada vez haya más con él, los que están allá son cada vez peores. Son seres marcados por el odio, el rencor. Si tú eres pobre porque aquellos no te dejaron ser rico. Además, ser rico es malo porque los ricos son ellos. Toda una serie de falacias y de discursos cargados de trampa, villanos de verdad, cargados de mucha trampa. Y ese es el discurso del odio. El odio como elemento político, quien lo introduce en la historia política de Venezuela es Hugo Chávez. Antes habían discrepancias, usted está de acuerdo con este o no, incluso en las dictaduras. Pero el odio como elemento que puede marcar una diferencia entre los venezolanos es la diferencia con Hugo Chávez. Y sus seguidores, tú los ves, siguen hablando de odio. El personaje que mencionaste, Diosdado Cabello, es un ejemplo magnífico. Sí. Él tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando. Sí, claro. Un gobernante, una persona que ejerce poder, ¿cómo va a andar con un mazo a lo trucutú? Por favor. Sí. Bueno, ¿qué te sugiere la posición que Argentina ha tomado oficialmente el presidente Fernández respecto de Venezuela? Lo último que dijo fue que él entendía que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela estaban desapareciendo. Y dijo esa frase para justificar el retiro de la Argentina de la demanda contra el presidente Maduro, que está, entiendo que avanzando, ante la Corte Penal Internacional. Sí. Eso, de todas las cosas que ha hecho Fernández con relación a Venezuela, esa a mi entender es la peor. Porque él no tiene ningún elemento de juicio real para afirmar eso. No hay. No hay porque, entre otras cosas, ya se reveló la semana pasada, la señora Fatou Bensouda, la ex fiscal, dejó en su informe la suficiente documentación para considerar que, en efecto, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Los ha cometido fundamentalmente el régimen de Nicolás Maduro. Porque todo esto viene en ese proceso desde el 2013 para acá. De manera tal de que Fernández no tiene ningún elemento para poder afirmar semejante barbaridad. Además de ello, tienes ONGs múltiples. Además, no solo las venezolanas,
las internacionales, Sí, claro, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Sí. donde te dan cuenta del número de muertos por tortura, de los casos de torturados, de las agresiones terribles que han ocurrido. Estamos llenos de presos políticos. Entonces, no Bueno, puede Alberto Fernández soltar de hecho, una... Nicolás Maduro ha soltado a uno en las últimas horas. Freddy Guevara. Exactamente, Bueno, ¿no? el caso de Guevara es interesantísimo. A Guevara lo detienen en una autopista. No le dicen por qué lo detienen, se lo llevan secuestrado, porque quienes se lo llevan no tienen insignias, uniforme. Solo 24, 48 horas después, el fiscal de la Nación, Tarek William Saab, tiene la desvergüenza de decir, sí lo tenemos. He tenido el raro privilegio de entrevistarlo. Bueno. Fue un poco una entrevista un poco acalorada para el estilo de este programa. Pero bueno, fue difícil. Ya, si quieres, después podemos hablar del personaje. Entonces, se lo llevan. Y no se sabe en qué estatus está preso. Se lo llevan al SEBIN, lo aíslan, no puede declarar, no puede nada. Se dan las negociaciones en México, Claro. un proceso del cual uno no puede hablar porque por primera vez se ha dado un proceso de negociación muy callado, muy cerrado, ¿no? Que creo que es como son los procesos de negociación. Nadie sabe de qué hablaba Kissinger con Le Duc en París mientras estaban cayendo a bombas en Vietnam. Pero en todo caso, lo sueltan. Lo sueltan, confiesa el padre de Freddy Guevara, que lo llaman, le dice, mire, venga a buscarlo, está aquí en la puerta. Lo llaman del SEBIN. No firmó ningún papel, ninguna boleta de excarcelación. Él no sabe en qué condiciones está, si está detenido casa por cárcel. Él no sabe. De manera tal de que Guevara estaba preso porque a mí Nicolás Maduro me dio la gana. Y lo suelto porque a mí Nicolás Maduro me da la gana. Evidentemente porque algo en juego está pasando en México. Pero esto lo que te da una idea, Marcelo, es que no hay Estado de Derecho en Venezuela. No hay, de ninguna manera, un sistema jurídico sobre el cual tú puedas funcionar. Yo creo que lo más frustrante en Venezuela es ser en estos tiempos abogado, porque tu oficio no sirve, no tiene razón de ser. Sí. Hacemos una pausa, ya venimos. ¿Qué relación estrecha tiene el periodista y escritor César Rondón con la música? Ya venimos. Hay dos asuntos que que yo me siento honrado de tener en común con semejante personaje, que es la radio y la música. ¿No Sí, es la cierto? radio la radio es mi mundo. Contanos cómo es tu relación con la música y cómo terminás escribiendo poco menos que un tratado sobre la salsa, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la música. Yo empecé a tocar música a los 10 años más o menos, ¿no? En batería porque se me daba. Te he visto con Erika de la Vega, y a los 12 años logré tener mi primera batería. Fue un regalo muy generoso de mi padre. Me esforcé. Pertenezco a una generación donde toda la clase media latinoamericana era rockera, la influencia de Beatles, Rolling Stones y tal. Y yo tenía un tío, el hermano menor de mi mamá, que era un malandro simpatiquísimo, era un muchacho en la calle siempre. Y él no le gustaba el rock. Y cuando se dio el año cuatricentenario, el cuatricentenario de la ciudad de Caracas, claro, que fueron muchas orquestas del exterior, él me llevó a ver a Eddie Palmieri. A mí me cambió el mundo. Yo no entendía qué era eso, ¿no? Y a partir de allí me empecé a interesar también por esta otra música. De manera tal de que, si yo te digo, yo en realidad he hecho tantas cosas en la vida porque no he podido ser músico de verdad, en definitiva, ¿no? Y me empecé a mezclar, a inmiscuir de tal manera con los músicos
que esa otra música, la salsa, me llevó al jazz. Claro. ¿Y qué ocurre? Entro en la radio y cuando logro hacer un programa con esta música, cada vez que iba a alguien, yo lo llevaba y lo entrevistaba en la radio. Así fue como terminé amigo de Eddie Palmieri, Claro. de Ismael Rivera. Comenzaste en la radio haciendo un programa de música barroca. Sí. Que debe ser, ha sido bastante aburrido, ¿no es cierto? Bueno, comparado era- con la salsa, ¿no es cierto? Era muy interesante, ¿no? Y a mí cuando estoy trabajando en la radio me dicen, encárguese usted de este programa, ¿no? El tema eran las 4 estaciones de Vivaldi, Claro. porque es barroco, ¿no? Entonces, bueno, yo no escogí eso, pero lo hice y me esmeré y me gusta la música barroca, pero yo estaba ya muy embullado ya en la cosa de la salsa y quería hacer un programa. Y entonces me dan, por fin convenzo al director de la radio, el poeta Carlos Goldberg, en Radio Nacional, y me da 1 hora los sábados. Y entonces, claro, como era Radio Nacional, tenía que ser un programa Claro. de cierta apelación intelectual, ¿cierto? Y entonces, bueno, citaba textos de Carpentier, de Cabrera Infante, Claro. me regodeaba en algunas cosas, ¿no? Y trataba de darle densidad al asunto. El programa se hizo muy popular, muy popular, y cuando vengo a ver, el doctor Goldberg el poeta Goldberg empieza a asustarse. Me dan después un programa diario, y el programa diario tuvo mucha más popularidad. Entonces, la radio quedaba cerca de un barrio muy popular, que es el barrio de Chapellín. Y el programa salía ya al mediodía. Al mediodía se llenaba De gente, claro. la radio, pero de motorizados, motoristas, gente popular, gente mensajeros, ¿sí? Y entonces le dicen, doctor Goldberg, la radio está llena de malandros allá afuera. Gente que iba a hablarme y hablar de la radio. Y cuando llego ya a vivir a Nueva York, donde escribí para cuanto medio me publicase, tanto en Nueva York como fuera, me mandan un cheque de $5,000. ¿Y esto? Bueno, porque hay unos editores en Caracas que quieren que tú escribas un libro sobre salsa. Quieren argentinos. No, te cuento. Ah, para, Sí, no, sí, cuento, sí. esto es genial. Hacemos una pausa, ya venimos. Antes de esa anécdota, definime qué es la salsa. A ver, yo creo que la salsa es una mezcla alucinante de cosas, ¿no es cierto? Que mezcla Cuba con Nueva York, con la América Latina, con Celia Cruz, con Nueva York, con el jazz, con el blues. Eso Ha es la habido, salsa. ha habido por múltiples intereses, peleas, discusiones, para, a mi entender, bastante bizantinas, sobre el asunto salsa. La salsa parte fundamentalmente del son cubano, eso no lo puede negar nadie. Pero la salsa tiene como matices muy particulares el tono de arrabal, el tono de barrio que se da desde Nueva York, los barrios latinos de Nueva York, el Bronx, por ejemplo, con toda la cuenca del Caribe. Claro. Entonces, no es gratuito, así como hay un lunfardo para el tango más arrabalero, que se hable un caló que es el mismo en Nueva York, en San Juan, en Panamá o en Caracas, donde la palabra jeva pasa a representar lo mismo, pirarse pasa a representar lo mismo, y ese barrio, que es un barrio nuevo, distinto, un barrio que tiene que pelear con una marginalidad distinta al barrio habanero de los años 20, por ejemplo, es la que gesta esa música, ese son cubano que ahora se toca de una manera distinta. Entonces surgen personajes como Willy Colón, que siendo un adolescente empieza a tocar unos trombones que suenan más agrios, más agresivos. La música se hace más agresiva, más fuerte, en algunos casos más hiriente, más reclamona.
y se crea toda una gama muy interesante. Eso es lo que yo entiendo por salsa. Años 70, viene el famoso boom de la salsa, Fania como sello disquero, claro. Jerry Masucci, y entonces en ese pleito no entran Tito Puente, no entra Eddie Palmieri, y despotrican de la salsa por ello. Pero eso es otro asunto. Celia Cruz, que es una reina antes de la salsa, se convierte en la reina de la salsa, se acaba la salsa, se acaba Fania, y ella sigue reinando hasta el último día de su vida. No tiene nada que ver con eso, pero la salsa la pudo asumir, como ella pudo hacia allá. En un primer momento el merengue forma parte de todo este movimiento y después por el merengue alguna razón, queda fuerte. Yo me imagino cuál. La salsa, que tiene un montón de expresiones, ahora vamos al tema del libro, de los $5.000, un montón de expresiones latinoamericanas, hay salsas mezcladas con toda clase de ritmos en América Latina, y eso por ahí no ocurrió en la Argentina, donde la salsa es un fenómeno, si yo no me equivoco, aún distante, ¿no? Los argentinos nos creemos medio franceses por ahí, ¿no? Es que llegaron en barcos. Perdona el chiste. Por supuesto, hemos llegado en barco. Y los brasileños han salido de la selva. Vienen de la selva y los mexicanos de los indios. Exactamente. Sí. Bueno, te llega un cheque por $5.000. Sí, eso me lo envían. Esa fue una definición del presidente Fernández, bastante desafortunada, ¿no? Respecto de los barcos y los indios, ¿no? Contame del cheque. Me llega para que yo escriba. Yo había escrito muchas crónicas en varias revistas. Como periodista hacía reportajes en varios periódicos, en el Nacional de Caracas, en fin. Y bueno, me asusto y lo primero que hago es que me compro una maquinita eléctrica portátil. Sonaba muy fuerte y me desesperaba porque tú no escribes pero está sonando y tú dices, Dios. Y bueno, me empiezo a trabajar sobre lo que yo ya sabía, con la gran ventaja de que estoy en el sitio y de que conozco a buena parte de ellos y allí empiezo a conocer muchos más. Termino escribiendo el libro y lo llevo a Caracas, y ahí es donde viene la pregunta tuya. La persona que me mandó los $5.000 hace un acuerdo con Sonográfica, que era una empresa vinculada a un canal de televisión. Y la editorial la manejaban unos argentinos. Y los argentinos, cuando yo los conozco, me plantean que tengo que entregar el libro rápido. ¿Por qué? Porque hay que publicarlo antes de diciembre para aprovechar las ventas de diciembre. ¿Por qué? Y dice el argentino, con su acento muy porteño, porque este es un libro de música de malandros. Y como todo el mundo sabe, los malandros no leen. Correcto. Típico. Yo quedé, como decimos en Venezuela, como pajarito en grama. Había un famoso aviso en Argentina comercial de la televisión, no me acuerdo de qué producto, que decía, tal producto, que después fue un éxito. Esto, ¿sabes qué? No va a andar. ¿Entendés? No va a andar, quedó como una frase que define a los argentinos ante cualquier desafío que les resulte incomprensible, ¿no? Ese era el problema, que yo había escrito un libro para malandros y los malandros no leen. Hacemos una pausa, ya venimos con este delicioso relato de César Rondón. Entonces, dos preguntas finales de temas que me importan a mí y espero que le importen al público. Háblame un segundo de tu vida en la radio. Mi vida en la radio. ¿Qué es la radio para vos? Mi vida en la radio es mi vida. Yo he hecho, como comunicador, he trabajado en prensa, he hecho televisión, mucha televisión, delante y detrás de las cámaras. He escrito cine, pero la radio es mi mundo. Porque ahí fue donde yo empecé. Y la radio sigue teniendo para mí un encanto único. La radio es tu intimidad con un micrófono. Y ese micrófono es la oreja, el oído de un oyente único. La radio
se basa, tiene parte del principio elemental de la poesía, que es la palabra. Es decir, tu único elemento de comunicación es tu palabra, lo que tú digas. Y si manejas la palabra con algún tino, podrás seducir. Los comunicadores somos en definitiva unos seductores, ¿no? Como un entrevistador es un seductor, ¿no? Entonces, la palabra en ese oído de ese único oyente, porque todo el que oye radio siente que la persona, el locutor, le está hablando a él o a ella, le vas a detonar la imaginación. Entonces, cuando hablamos de Afganistán, y yo cuento mis impresiones de lo que está pasando en Afganistán, y puedo comentar la fotografía que veo en el periódico, o esto o lo otro, el oyente en ese momento está pintando en su cabeza un universo que para él es exclusivo. No importa si está conduciendo un automóvil en Miami, en Buenos Aires, en Madrid, no importa dónde esté. De manera tal de que la comunicación tuya con la radio es íntima, personal y directa. Y vale eso para el oyente, pero sobre todo vale para ti. Porque puedes ser tú. Definitivamente puedes ser tú. Tu voz, tu palabra te desnuda mucho más que la televisión. Yo ahora en la televisión puedo tener alguna pose, puedo sentarme claro, de X o cualquier manera. En la radio mi manera de hablar, mi tono de voz, evidencia de verdad cómo estoy. Exactamente. ¿Quién soy? ¿Estoy molesto? ¿No estoy molesto? ¿Estoy contento? ¿Estoy deprimido? Y esa intimidad hace que el oyente, la oyente y yo seamos íntimos amigos. Y eso es un privilegio. Por último, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Perú, Colombia, Chile, Argentina. ¿Te preocupa, me imagino, le agrego un agregado mío, como a Biden, el futuro de la democracia en la región? Totalmente. Totalmente, porque no nos hemos tomado en serio la democracia en nuestros países. La hemos usado como si fuera jabón. Nos bañamos con ella cuando nos interesa lucir frescos e impecables, pero el jabón se desgasta y lo hemos descuidado, lo dejamos bajo el chorro de agua y se desgasta más rápido. Hemos sido profundamente irresponsables con la democracia y ha sido culpa de todos, de los políticos y de los ciudadanos, porque el ciudadano tiene una responsabilidad inmensa. ¿Sí? En definitiva, la nación soy yo, tú y yo y todos, pero estoy yo metido en el paquete. Yo no me puedo salir del paquete. Me preocupa mucho México ante las irresponsabilidades de López Obrador, por no hablar de las irresponsabilidades de Fernández. Dígame ahora con Pedro Castillo, que es incapaz de quitarse el sombrero y en fin, es para preocuparse. Maduro está atornillado y cada vuelta que le da el tornillo hacia la derecha es más opresión, más hambre. Yo me crié, me formé en un país que era el más próspero de la América Latina. En los años 70, estos años de salsa y eso, era un país ejemplo. Recibimos cualquier cantidad de argentinos, de chilenos. Inversamente sí, exiliados en sí, Venezuela. Sí, y ese país hoy por hoy está desbaratado. Es un país que de verdad no tiene una sola institución en pie, ni siquiera la institución del semáforo, por decirte. No hay una luz roja que detenga la debacle. Bueno, hace muchísimo tiempo que no hago esto, algo tan simple como saludar qué bueno, a un entrevistado qué bueno. en vivo. Ha sido un gran honor para mí recibirte y un orgullo conversar contigo esta tarde aquí en CNN. Para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.